El día de hoy les voy a contar cómo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está siendo sujeto de un ataque coordinado internacional por George Soros y la IA para no solo golpearlo en México, sino también golpear la reelección de Trump, porque todo indica el presidente mexicano, así como lo escuchan, va a apoyar a Trump en la elección norteamericana para impedir que los neoliberales que representan Hillary Clinton, Obama y el propio George Soros regresen a la Casa Blanca, y finalmente son los neoliberales, la derecha neoliberal, la que es el verdadero enemigo de López Obrador también aquí en México. Y para este ataque están utilizando varias asociaciones de prensa internacional que están vinculados y financiados por George Soros y otros grandes multimillonarios estadounidenses, y que han llegado a las conferencias de prensa de López Obrador para tumbarlo, y también le han lanzado todo. La verdad es que es algo increíble, insólito, como los neoliberales a nivel mundial, encabezados por George Soros, son muy maquiavélicos, que dejan a los llamados fifís mexicanos, ¿no? La verdad es que como niños de kinder. Es insólito este ataque y bueno, Obrador, vamos a ver cómo resiste el presidente mexicano. Y es que todo esto empieza el rollo con una conferencia de prensa de la mañana del presidente mexicano, cuando exhibe que el director de un diario aquí en México, que se Reforma, reveló su domicilio, lo publicó, y no solo eso, sino fue una especie de vocero de un criminal muy conocido aquí en el país, el Mar. Vamos a ver cómo fue esta denuncia que dijo el presidente mexicano en la mañanera, en su conferencia de prensa mañanera. Vean el Reforma de hoy o el de ayer. El Reforma, hablando de ética, publica en la primera plana una manta en donde hay una amenaza a mi persona y pone la dirección de mi casa. Esta es una denuncia muy grave, porque el Reforma es como el New York Times en México, o sea, es el diario más importante del país. Y lo denuncia el presidente mexicano, que el Reforma publica una manta con la dirección de su casa, donde le lleva una amenaza a la manta. Bueno, esto generó que en redes sociales se lanzaran contra el diario Reforma, porque en México las redes sociales están muy volcadas a favor del presidente mexicano. Y así, por ejemplo, este es el director de Reforma, el mono que está atrás, y el director de Reforma publicó el domicilio de AMLO asociado con la amenaza de bomba. Y después de esto empezó mucha indignación en redes sociales, tanto así que empezaron a usar un hashtag que era narcoreforma. Y llegó a tener tendencia mundial, narcoreforma, trending worldwide. Y también orgulloso de mi voto por AMLO, otro. Pero bueno, en particular, este es importante, ¿no? Pudieron las redes mexicanas lanzar la tendencia mundial de narcoreforma por esta gigantesca indignación que generó. Entonces vino la reacción de la derecha, no solo mexicana, sino internacional. Y vamos a ver por qué. De entrada, a nivel mexicano, pues la Confederación de Patrones en México, ¿no? Los empresarios, pues, empezaron a apoyar a Reforma con un videíto y toda la cosa, ¿no? En donde precisamente dice que López Obrador, el presidente mexicano, estigmatiza y sataniza al diario nacional, ¿no? Que esto es un ataque a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante vino el día de ayer, cuando una organización que se llama Article 19 lanzó una alerta internacional que pone así: hacemos un llamado a las autoridades para brindar protección al director de Reforma debido a las agresiones en su contra. Ponen un link y ese es el enlace que dice así: autoridades deben proteger al director de Reforma por agresiones. ¿Qué es lo que dice? En la noche del 24, el director editorial del diario Reforma, Juan E. Pardinas, fue víctima de amenazas de muerte, hostigamiento y tentativa de doxing, no sé qué significa eso, por redes sociales por sujetos desconocidos. Asimismo, iniciaron una campaña de desprestigio con el hashtag narcoreforma. Así que casi le piden al presidente mexicano que deje de
insultar a Reforma o exhibir a Reforma y que casi que le pongan guarros, ¿no? O sea, Article 19, una organización que se dice que defiende el periodismo a nivel internacional, ¿no? El artículo 19, Article 19, viene porque en el artículo 19 de la Declaratoria de los Derechos Humanos. Y lanza esto. Entonces aquí vemos que empiezan ya no son intereses mexicanos, sino internacionales a meterse con el presidente mexicano. ¿Por qué digo que internacional? Porque Article 19, a diferencia de lo que piensan, no es una organización fundada por periodistas, sino la dueña de Article 19 es la llamada Fundación MacArthur. La Fundación MacArthur es una fundación de un billonario o de una familia billonaria en Estados Unidos, que es la familia MacArthur, una familia que se hizo multimillonaria con negocios de bienes raíces en Florida en particular. Y que después de esto, como sucede con George Soros, con Bill Gates, como sucede con la familia Ford, con Rockefeller, fundan sus fundaciones, ¿no? Literalmente. Utilizan tu dinero para armar fundaciones porque de esta manera, a través de las fundaciones, hacen activismo político y obviamente empresarial. ¿Quién es la Fundación MacArthur? Porque es, ojo, repito, es dueña de la Fundación MacArthur, la familia MacArthur, los billonarios de esta familia, dueños de Article 19. Fíjate que encontré esta biografía de precisamente el fundador John D. MacArthur, que ya falleció, pero que señala, ¿no? Más o menos quién es, porque no es muy conocido. Es que es un empresario o un rico no tan conocido como los actuales, pero es como que de la vieja guardia. En su momento fue el segundo hombre más rico del mundo, John D. MacArthur, ¿no? Y él se destacó por ser uno también de los grandes benefactores de escritores, artistas intelectuales y científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice esta biografía, MacArthur no fue una figura tan benevolente como uno esperaría, sino que fue un poco como Howard Hughes, ¿no? Un personaje obsesionado por el dinero, o Cornelius Vanderbilt, etcétera, ¿no? Uno, pues finalmente como son los millonarios americanos, ¿no? O sea, son increíblemente, son unos tiburones, pues. Y bueno, eso es importante señalar, que Article 19 es de esta misma fundación. Pero vamos a hablar de lo interesante no es esto, sino lo que les voy a contar. Como Article 19 es una especie de fundación, organización que se dedica a generar caos en todo el mundo, en particular en gobiernos de izquierda, como en México y ojo, como en Venezuela. Vamos a ver un poco el Wikipedia. Article 19, ¿no? Esta es la página de Wikipedia, pero lo interesante cuando dice esta parte, las coaliciones. Article 19 es un miembro fundador de algo que se llama International Freedom of Expression Exchange, el IFEX. Okay. O sea, es un miembro de un grupo que se llama IFEX. Article 19 o la propia familia MacArthur fundó además un grupo. Vamos a ver qué es el IFEX. El IFEX, que es antes International Freedom of Expression Exchange, finalmente también aglutina a varias organizaciones, a 119 organizaciones no gubernamentales, tal no gubernamentales, pero sí llenas de multimillonarios. Solo que aquí vale la pena señalar de quién es dueño el IFEX. Y regresando un poco a las organizaciones periodísticas, vamos a hablar de otra más. Una que se llama la Inter-American Press Association, la IPA, y que en México o en Latinoamérica se llama como la ESIP, Sociedad Interamericana de Prensa, que sí es muy conocida. Y esta Sociedad Interamericana de Prensa está en precisamente en el IPEX. En otras palabras, la Sociedad Interamericana de Prensa es un brazo latinoamericano del Article 19. Y lo importante de esta Sociedad Interamericana de Prensa es quién dicen que es dueña. En 1977, la CIA fundó esta Sociedad Interamericana de Prensa, o la IAPA en inglés. Entonces, a ver. Está medio revuelto, pero podemos decir. Article 19, fundada y es por billonarios de Estados Unidos. Vinculada a la IAPA y la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Y que fundó en su momento la CIA.
y que finalmente nos dan un panorama más o menos breve, pero sí resumido, de cómo son ese tipo de organizaciones periodísticas internacionales que finalmente responden a intereses, no solo americanos, sino intereses de la derecha neoliberal norteamericana, que quede claro. Y no solo eso, vamos un poco más arriba. La fundación de fundaciones, porque, repito, hay muchas fundaciones muy grandes, como la MacArthur, como la de Gates, como la de Soros. Y es que Soros también entra aquí, porque las grandes fundaciones norteamericanas de los grandes billonarios, por ejemplo, voy a hablar de algunos. La Fundación Ford, la MacArthur, la Mott, la Carnegie Corporation, la Rockefeller y una se llama la OSF, que es la de Soros, ¿no? Es Open Source, no sé qué, pero es la de Soros. Finalmente es un grupo de fundaciones de billonarios que lo que buscan es, ojo, llevar como que el espíritu democrático y democracia y los derechos en todo el mundo. Estas fundaciones de billonarios llevan a democracia y derechos humanos en todo el mundo. Pero es importante definir qué es cuando ellos hablan de democracia y derechos humanos y freedom y free speech y todo esto. Cuando ellos hablan de eso, significa imponer el American Way of Life o imponer sus principios y valores en otros países. Muy particularmente nos estamos dando cuenta en Venezuela, ¿no? O sea, cuando los gringos hablan de libertad, de expresión, de democracia, ¿verdad? Y ven a Venezuela, ¿no? Todos ellos, finalmente, ese es lo que queremos entender claro, que eso es lo que quieren llevar, ¿no? O sea, en todas esas palabras quieren derrocar a gobiernos de izquierda y quieren que los gobiernos neoliberales sean los que manden en el mundo, literalmente. O sea, finalmente, Article 19 es parte de esta gran estrategia mundial. Parece una teoría conspiranoica, pero ahí está en el internet todo el hilo conductor de esto. Es increíble. Y bueno, regresando al principio, ¿por qué quieren tumbar a López Obrador? Porque López Obrador, hablando a nivel internacional, dio un giro inesperado la semana pasada. Porque se definió, todo indica, a favor de la reelección de Trump. Y para tenerlo claro, Trump, con todo y cómo es, Trump no es parte de esta organización neoliberal de ese tipo. No lo es. Trump, entre todo, es un disruptor en estas organizaciones. Incluso él quiere fundar su propia organización a través de lo que llamamos Univisa, a través del grupo israelíes, etcétera, etcétera, ¿no? Distinto a esto. Esto lo que estoy comentando es lo que estaba antes. Trump le llama el swamp, el pantano, ¿no? En México le llamamos los fifís, o los neoliberales. Entonces, Obrador se definió a favor de Trump en la búsqueda de reelección. Incluso, según esta nota de la política online, señala que López Obrador va a hacer una visita a Estados Unidos cuando arranque Donald Trump la campaña por la reelección. Lo cual obviamente generó una furia a los demócratas, una furia al eje Clinton, Obama y George Soros, que ellos apuestan por el regreso, por Joe Biden en particular. No por Bernie Sanders, por Joe Biden, que quede claro, ¿no? Para que regresen los neoliberales al poder en la Casa Blanca y obviamente no quieren a Trump. Entonces lanzaron todo este ataque. Y también para que quede claro, la CIA es parte del mismo grupo neoliberal, ¿no? Es este eje Soros, Clinton, Obama, CIA, un poco el FBI en el mismo, contra lo que es el otro eje, Trump, ¿no? Israel, Jared Kushner, Haim Sabat y, pues no sé si está ahí metido López Obrador. Pero López Obrador, la verdad es que, con todo el respeto, no tiene todo este nivel de alcance mundial que sí tienen todos estos cuates. Pero así está la cosa. Para que tengan claro cómo son este tipo de interacciones entre estos grupos periodísticos internacionales que responden a agendas mundiales, que responden a fundaciones de billonarios y que estas mismas fundaciones lo que quieren es imponer literalmente a gobiernos y para que ellos sigan haciendo mucho más dinero, porque todos estos billonarios tienen sus fundaciones y después de sus fundaciones, ¿qué creen que han pasado? Se han vuelto más billonarios, ahora son trillonarios. Eso es lo que pasa.
son sus medios de activismo para presionar y doblar a gobiernos en todo el mundo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en este canal, mándame un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección para que te enviemos tu cotización.